Listo, entonces, a ver, en el tema de medición del trabajo para esta segunda parte del semestre, bueno, seguramente ya lo van a repasar en teoría, pero en el tema de medición del trabajo existen 4 técnicas para poder hacer una medición del trabajo, ¿no? Medición del trabajo es la segunda parte de la ingeniería de métodos, luego del estudio de métodos, ¿no? De estudio de métodos, luego viene medición del trabajo. Para la medición del trabajo existen 4 técnicas. La primera es la de muestreo del trabajo, es decir, hallar un tiempo estándar en base a fórmulas estadísticas. La segunda es la técnica del estudio de tiempos, en el cual hay que usar un cronómetro para poder medir el tiempo de las actividades. La tercera técnica es la de una estimación estructurada, que es obtener tiempos de las actividades en base a proyectos que ya se han hecho anteriormente. Y la cuarta técnica se refiere a normas de tiempo que ya han sido predeterminadas, es decir, para ciertas actividades que son comunes ya existen tiempos estándares que ya han sido definidos. Entonces, nosotros lo que vamos a revisar es una primera parte de muestreo del trabajo y una segunda parte de estudio de tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, en esta parte de medición del trabajo o de medición del trabajo para la técnica de muestreo del trabajo, según lo que está en la imagen, es una fábrica industrial, ¿no? Una planta industrial con distintas máquinas mecánicas, metalmecánicas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo estándar en que se demoran en hacer una actividad cualquiera, ¿no? En hacer una actividad, ¿no? En determinada actividad, ¿cuál es el tiempo que se demora una de estas máquinas? ¿De acuerdo? Entonces, la primera técnica de muestreo del trabajo nos va a permitir obtener un tiempo estándar de, de, de funcionamiento, por ejemplo, de estas máquinas en base a información estadística. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, son 3 partes. La primera es hallar el número de observaciones requeridas, la segunda es determinar la frecuencia de las observaciones, y la tercera es calcular ya el tiempo estándar. ¿De acuerdo? Entonces, son estas 3 partes para la técnica de muestreo del trabajo, nada más. En esta técnica de muestreo del trabajo que es de la medición del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, a ver, ¿qué información nos da este ejercicio, este problema? Dice, se desea determinar el tiempo de parada o en todo caso también el tiempo de funcionamiento, ¿no? De un grupo de 8 máquinas. Y acá están. Acá supuestamente hay 8 máquinas. Cuando se trata de este muestreo del trabajo, siempre, bueno, dependiendo de la fórmula que nosotros tengamos, generalmente se utiliza una muestra piloto como que está acá. ¿Qué es una muestra piloto? Es hacer un muestreo previo de cómo se están desarrollando las actividades en esta planta industrial. Porque, por ejemplo, acá me pide el número de observaciones requeridas, entonces yo para saber más o menos el número de observaciones requeridas, yo tengo que saber previamente cuántas, en base a la fórmula que voy a utilizar, yo tengo que saber cuál es la probabilidad de que esté funcionando esas máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, para saber esa probabilidad, tengo que hacer como un muestreo previo, una toma de tiempos previo. Si, por ejemplo, acá me dice, una muestra piloto determinó que de 24 observaciones, 3 máquinas estuvieron paradas. Acá significa, por ejemplo, que yo, si son 8 máquinas, yo visito una vez la planta, porque supuestamente, yo como analista de métodos estoy en mi oficina. ¿De acuerdo? Estoy en mi oficina o en distintos lugares de la fábrica, ¿no? No necesariamente en esta planta industrial, ¿no? Entonces, voy a hacer una visita a planta y cuando hago una visita a planta, puedo observar las 8 máquinas, ¿de acuerdo? Puedo observar las 8 máquinas. Entonces ya voy completando 8 observaciones, ¿no? A ver, 1, 2, 3, he hecho 8 observaciones, una observación por máquina, ¿de acuerdo? Y en esta visita yo anoto cuántas máquinas están paradas y cuántas están activas, ¿de acuerdo? Eso es una medición que yo hago, ¿no? Un muestreo. Bueno, me regreso, eso por ejemplo de repente fue a las 8 de la mañana que estoy comenzando mi trabajo, ¿no? Y me regreso a hacer las otras actividades que estoy haciendo, ¿no?
De repente a las 11 de la mañana, 11:30, regreso a la planta, hago una segunda visita. Hago una segunda visita y de nuevo veo las 8 máquinas, y cada máquina es una observación, observo cada máquina si está funcionando o está inactiva, ¿de acuerdo? Entonces, en esta segunda visita hago nuevamente 8 observaciones, porque es una observación por máquina, en las cuales veo cuáles están funcionando y cuáles no, nada más, ¿no? O sea, me acerco, me paro en esta esquina y veo, a ver, la máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, están funcionando. Hago un check, están funcionando, nada más. Si no estuvieran funcionando, de repente la máquina F3 no está funcionando, ya le pongo un X, no está funcionando, ¿no? Ya. Esa es mi segunda visita, ¿no? Entonces, hasta la fecha, yo hice una visita a las 8 de la mañana, hice 8 observaciones, luego hice una segunda visita a las 11:30 de la mañana, hice 8 observaciones más, entonces ya voy 16 observaciones, ¿no? Que estoy en la planta industrial. Bueno, y por la tarde hago una tercera visita a la planta, de repente a las 3:30 de la tarde, ¿no? Vuelvo a venir acá, me paro acá en esta esquina y veo cuántas máquinas están funcionando o cuántas máquinas están inactivas. Y de nuevo, yo observo todas estas máquinas y veo de repente la máquina 1 está parada, la máquina 2 funciona, la máquina 3 está parada, ¿no? Y logro hacer una nueva medición, ¿no? 8 observaciones adicionales más, ¿no? Entonces, en mi tercera visita a planta, yo ya he logrado hacer 8 observaciones más. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, yo he tenido una primera visita a planta a las 8:30 de la mañana, he hecho 8 observaciones porque es una observación por cada máquina. ¿No? A las 11:30 he hecho una segunda visita a planta, también he hecho 8 observaciones más, ¿no? Entonces ya en total ya voy 16, y a las 3:30 de la tarde he hecho una tercera visita a planta, en la cual he realizado 8 observaciones más a mi planta industrial. En total, hoy día he logrado hacer 24 observaciones, ¿de acuerdo? 24 observaciones, porque es una observación por máquina, ¿no? De las cuales yo he anotado cuáles máquinas están funcionando y cuáles no. Nada más, cuáles funcionan y cuáles no. Nada más. Entonces, por eso me dice que de la muestra piloto se indicó que de 24 observaciones, o sea, las 3 visitas que yo he hecho en el día, ¿no? 3 máquinas estuvieron paradas, nada más. Es decir, por ejemplo, ¿no? Voy a las 8 de la mañana, hago una primera visita y me indica que solo encontré una máquina parada, ya nada más. De repente esta primera de la izquierda. Ya, perfecto, me regreso. A las 11:30 de la mañana hago una nueva visita a planta y de las cuales encuentro una máquina parada, de repente es la que está acá, es una segunda máquina parada. Y a las 3:30 de la tarde hago una nueva visita a planta. En esta nueva visita a planta veo que, por ejemplo, esta máquina es la que está parada, ¿de acuerdo? Entonces, solo hay una máquina parada cada vez que visito. Por eso me dice que de 24 observaciones, 3 máquinas estuvieron paradas, nada más, o sea, inactivas, sin funcionar, ¿no? Por X motivos. Entonces, aquí yo voy a tener, por ejemplo, una probabilidad, esta P es mi probabilidad, ¿no? Recordando de estadística, ¿no? El curso de estadística, ¿no? De 3 máquinas entre 24, la probabilidad de que las máquinas estén paradas, por ejemplo, es de 12.5%. ¿De acuerdo? 12.5%. Porque simplemente es la división entre las 3 máquinas paradas entre el total de observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, ¿no? Si yo, o de repente viene el gerente de planta, ¿no? Y se para acá. ¿Cuál es la probabilidad de que él encuentre una máquina parada? Va a ser del 12.5%, ¿no? Es lo que me ha dado esta muestra piloto. ¿De acuerdo? Esta muestra piloto me ha dicho que la probabilidad de que yo encuentre una máquina parada es del 12.5%. Muy bien, ya. Entonces, repitiendo, ¿no? Viene cualquier persona y ¿cuál es la probabilidad de que encuentre una máquina inactiva? Es del 12.5%, ¿no? Porque eso me ha dado una estadística previa, una muestra piloto. Entonces, esta muestra piloto me ayuda a mí para poder obtener y tener como dato para poder determinar el número de observaciones requeridas. ¿Y para qué voy a determinar el número de observaciones requeridas? Porque
En temas estadísticos, a mayor número de observaciones, mayor certeza yo voy a tener en la data que me está dando, ¿de acuerdo? A mayor número de observaciones voy a tener mayor certeza para poder sacar conclusiones de promedios, de límites, ¿no? De varianzas, de medianas, de todos los estadísticos. Entonces, no basta, por ejemplo, solamente con tener 24 observaciones, es muy poco, ¿no? Yo debería tener muchas más observaciones para poder determinar, por ejemplo, el tiempo estándar que se demora esta máquina en funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesito esta muestra piloto, porque según la fórmula que les voy a mostrar ahora, necesito esta información. ¿Qué otra información necesito? Por ejemplo, dice, se espera una exactitud de menos 5%, que este es el error, el error estadístico, y el nivel de confianza de 95%. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información que está acá, yo ya puedo determinar el número de observaciones requeridas para poder determinar un tiempo estándar de funcionamiento de esta máquina. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula está aquí. Les voy a compartir este link, creo que no les he compartido. De este archivo. Ya. Entonces, ya, las fórmulas de bueno, este archivo también está en el aula virtual. En la semana, creo que es la semana 10. Bueno, acá hay otros ejercicios que se pueden realizar. Ya, acá está. Estas son las fórmulas que tienen que utilizar. Por ejemplo, acuérdense que esta práctica es solo para muestreo del trabajo, la primera técnica de medición del trabajo. Después vamos a hacer otra práctica para estudio de tiempos también. Esta es solo para muestreo del trabajo. Bueno, para allá el número de observaciones, esta es mi fórmula estadística que se utiliza. N es el número de observaciones que yo requiero. El valor de Z es el valor que yo obtengo con el nivel de confianza. P es la probabilidad de que sucedan los eventos, ¿no? Y yo ya he obtenido esta probabilidad P porque es el tiempo de parada, ¿no? Es esta probabilidad P que está acá, ¿no? Que de 24 observaciones, 3 máquinas estuvieron paradas, esta proporción de P es 12.5%, ¿no? ¿Qué me indica cuál es la probabilidad de que una máquina esté inactiva, ¿no? Y su contraparte, que es Q, que sería cuál es la probabilidad que yo encuentre una máquina activa, ¿no? Que sería la diferencia 87.5%. ¿No? Y lo divido entre el error estadístico, ¿no? Que ya habíamos dicho que es 5%. Entonces, con esta fórmula yo voy a hallar un número mayor de observaciones que yo tengo que realizar en la planta industrial para poder obtener un tiempo estándar de funcionamiento de las máquinas, que es lo que vamos a llegar hasta acá, un tiempo estándar. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula con esta muestra piloto que me ha dado unos primeros valores de probabilidad, me van a permitir obtener cuántas observaciones realmente yo tengo que hacer en mi planta industrial para poder obtener un dato más certero del tiempo estándar de funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo tengo que hallar. Muy bien, entonces vamos a pasar a un Excel que también les voy a compartir y que también está en el aula virtual. A ver. Entonces, el primer enlace es el documento de texto donde están los ejercicios y el segundo enlace es la hoja de cálculo donde vamos a hacer este desarrollo. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo ya mis datos, ¿no? Mi nivel de confianza habíamos dicho que era 95%. Ahora, como no se trabaja con el nivel de confianza 95%, sino se trabaja con el valor de Z, ¿no? Que ustedes ya saben que es de la curva normal. Cuando el nivel de confianza es 95%, el valor de Z es de 1.96. ¿Perdón? Este es un valor que lo pueden ustedes obtener de tablas estadísticas del valor de Z. ¿De acuerdo?
¿Cuál era mi probabilidad T? Y yo le había dicho que la probabilidad, por ejemplo, del tiempo de parada es de 12.5%, ¿no? Entonces, acá coloco 12.5%. Y la probabilidad de Q es la contraparte, o sea, es la diferencia, ¿no? Vamos a ponerlo de esta forma, ¿vale? 1 menos 27.5%, ¿no? ¿El error cuál era? El error era del 5%, lo que me decía el ejercicio. 5% era el error el error estadístico muestral, ¿no? Entonces, en base a esto, aplico la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Creo que la voy a pegar por acá, a ver. No pega. Copiar. A ver, ¿cómo hace para pegar esta fórmula? Ahí está. Listo, acá está la fórmula. Entonces, vamos a ponerla por acá. Entonces, el total de observaciones me dice que es el valor de z al cuadrado. Bueno, es una fórmula que vamos a ponerla acá. El valor de z al cuadrado por el valor de la probabilidad por el valor de éxito y de fracaso, P y Q, entre el error estadístico al cuadrado. Margen. Bien. Entonces me dice que tengo que realizar 168 observaciones. ¿Qué significa eso? Que tengo que ver las 8 máquinas, ¿no? Tengo que revisar las 8 máquinas que están ahí, pero no una, no dos, no, sino en total al grupo tengo que hacer 168 observaciones, ¿de acuerdo? Para determinar en este grupo de máquinas cuál es el tiempo estándar de funcionamiento de ellas, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hacer 168. Como ustedes vieron, la muestra piloto solo era de 24 máquinas, 24 observaciones nada más. Solo era 24 observaciones. Y es así, las muestras piloto no necesariamente pasan de 30 observaciones. Te dan un dato inicial, ¿no? Un dato básico, ¿no? Que te permita hallar este número de observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pero el verdadero número de observaciones que yo tengo que realizar es 168 observaciones, ¿no? Para poder saber realmente cuál es el tiempo estándar. Acuérdense que a mayor número de observaciones, mayor certeza en los datos que me vaya a arrojar el problema. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces ya tengo, este es mi número de observaciones que me dice el problema, ¿no? Determinar el número de observaciones para poder hallar el tiempo estándar. Luego, ¿qué me dice? Vamos a... Uy, creo que no estaba compartiendo. Ya, entonces, a ver, para el video, ¿no? Mi nivel de confianza es 95%, pero yo no trabajo con ese nivel de confianza. Yo trabajo con el valor de Z que representa ese nivel de confianza. El valor de Z es de 1.96, ¿no? 1,96 en esta hoja de cálculo. La probabilidad P es la probabilidad que yo ya había hallado de que una máquina esté parada, ¿no? Eran 3 observaciones de 24 observaciones, por lo tanto eran 12,5% de probabilidad de que yo encuentre una máquina inactiva. Luego yo también tenía la probabilidad de Q, porque la fórmula, si ustedes se dan cuenta, multiplico P, la probabilidad de éxito, por Q, la probabilidad de fracaso, ¿no? Que es la contraparte, ¿no? Si esta es la probabilidad de que yo encuentre una máquina parada, esta sería la probabilidad de que yo encuentre una máquina activa, ¿no? 87.5%, que es 1 menos la probabilidad anterior. Y el margen de error es el que me da el problema, ¿no? 5% también, ¿no? Entonces, con esta información yo puedo hallar el número de observaciones siguiendo esta fórmula, ¿no?
que es el valor de z al cuadrado por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, dividido entre el error muestral al cuadrado, ¿no? Entonces, me dice que yo en total debo realizar 168 observaciones en esta fábrica que tengo acá, ¿de acuerdo? No 24, 24 es muy poquito. Yo tengo que hacer 168 observaciones, ¿de acuerdo? 168 observaciones yo tengo que realizar. Muy bien. ¿Qué me dice la siguiente parte del problema? Me dice, por ejemplo, determinar la frecuencia de las observaciones. ¿A qué se refiere con la frecuencia? Es cada cuánto yo debo realizar observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, me dice, de las observaciones requeridas, o sea, de las 168 observaciones, una observación es para una máquina. ¿De acuerdo? Y luego tengo que el tiempo disponible para tomar datos es de 2 semanas o 12 días hábiles. ¿De acuerdo? Entonces, también me da un límite de tiempo. O sea, yo puedo, ¿por qué me dice este dato? ¿No? Porque yo podría eh, yo podría realizar estas 168 observaciones, bueno, en 6 meses, de repente voy una vez cada semana, ¿no? Pero esto va a tomar pues 6 meses, es demasiado tiempo, ¿no? Por eso es que me acotan un tiempo, ¿no? Me limitan el tiempo. Me dice, ¿cuál es el tiempo disponible para poder hacer estas observaciones? 2 semanas. En esas 2 semanas, yo tengo que distribuir estas 168 observaciones. ¿De acuerdo? En estas 2 semanas, yo tengo que distribuir estas 168 observaciones. Es el tiempo que tengo, no tengo más tiempo para tomar datos. Entonces, por eso voy a ver ahora, en estos 12 días hábiles o 2 semanas, cuántas observaciones tengo que distribuirme, ¿no? ¿Cómo va a ser mi frecuencia de observaciones? Entonces, a ver, regresando. ¿Cuántas máquinas yo tengo acá? En total en mi planta son 8 máquinas. Ya, perfecto, ahí son 8 máquinas. Ahora, por ejemplo, esto vamos a redondearlo mejor a 100 decimales. Ay, ay, ay. Ya, listo. Entonces esto no tiene decimales. Correcto. Ya. Entonces, ahora veamos. Yo tengo que hacer 168 observaciones, es decir, que tengo que observar al grupo de máquinas 168 veces. Y yo solo tengo 8 máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, 8 máquinas. Entonces, si yo tengo que observar 168 máquinas, ¿no? Y solo tengo 8 máquinas, ¿cuántas visitas a planta yo tendría que hacer? Acuérdense lo que les había dicho en el primer caso, ¿no? Por ejemplo, si voy a las 8 de la mañana, es mi primera visita al plan de planta en el día, ¿no? Y en esta visita yo logro realizar 8 observaciones. Correcto, William, ¿no? Es 21 visitas a planta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy, por ejemplo, en la mañana, 8 de la mañana, y realizo 8 observaciones porque es una observación por máquina. Luego regreso a las 11:30 de la mañana y hago una segunda visita a planta donde realizo 8 observaciones más. Entonces son 16 observaciones que voy yendo, ¿no? A las 3:30 de la tarde hago una tercera visita a planta y por lo tanto 8 observaciones más y por lo tanto son ya ahora 24 observaciones, ¿no? Y así, por ejemplo, si yo tuviera una cuarta visita a planta a las 5 de la tarde, realizaría 8 observaciones más, porque es una observación por máquina. Entonces, al día de hoy, cerrando a las 5 de la tarde, tendrías 32 observaciones, ¿no? No, ¿cómo es? 4 por 8, no, bueno, 3 por 8, 24. Claro, 32 observaciones, ¿no? Porque por cada visita a planta son 8 observaciones. Entonces, es correcto lo que nos dice Williams. Si yo tengo que realizar 168 observaciones y son 8 máquinas, tengo que realizar 21 visitas a planta. ¿De acuerdo? 21 visitas a planta. Muy bien. Tengo que ir 21 veces a planta porque en cada visita yo voy a registrar 8 observaciones.
¿de acuerdo? Y de las 8 observaciones, registro, es una observación por máquina, pero ahora que me dice que tengo días disponibles, es decir, que estas 21 visitas a planta no las puedo hacer, por ejemplo, en 6 meses, en un año, no. ¿Cuántos días disponibles me dan? El problema me indica que son 2 semanas o 12 días disponibles, ¿no? Nada más. Es decir, porque seguramente trabajan de lunes a sábado y por semana son 6 días, ¿no? Entonces, eh, desde el día lunes al sábado son 6 días. La siguiente semana, lunes a sábado, otros 6 días más, ¿no? A ver, vamos a aterrizarlo un poquito. Digamos, entonces, ustedes están trabajando en esta planta y van a empezar sus 21 visitas a planta desde hoy día 17 de mayo, lunes. La primera semana termina el 22 de mayo y luego el próximo lunes 24 de mayo hacen es su segunda semana de toma de datos y terminaría el 29 de mayo, ¿no? 2 semanas para hacer estas 21 visitas a planta. Entonces, si yo tengo que hacer 21 visitas a planta y tengo 12 días disponibles, entonces, ¿cuántas visitas puedo hacer al día? ¿No? Bueno, lo que podría hacer es una división simple, ¿no? De 21 visitas a planta entre 12 días, me da un valor de 1.75 visitas por día. ¿De acuerdo? Pero 1.75 visitas no es que yo pueda, por ejemplo, ya, es 1.75 visitas por día. Significa que ya, una en la mañana y un 3/4 de visita al día, entonces eso de repente no es muy correcto, ¿no? Entonces por eso yo lo voy a redondear a más. Y vamos a hacer un plan ahorita de, por ejemplo, acá yo voy a poner los días, y aquí visita 1 y acá visita 2. Acá es día 1 y supuestamente tengo 12 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el día 1, yo puedo, ¿qué pasó? Perdón, ya. Ya, son 2 visitas por día. ¿De acuerdo? Ya, vamos a redondear 2 visitas por día durante 12 días. Entonces, día 1, hoy día 17 de mayo, puede ser una visita en la mañana y otra visita en la tarde, ya, perfecto. El día martes 18, una visita en la mañana, otra visita en la tarde. Ya. Luego, el día miércoles, una visita en la mañana, una visita en la tarde. El día jueves, también una visita en la mañana, una visita en la tarde. El día viernes, una visita en la mañana, otra en la tarde. El día sábado, igual, de repente dos visitas por día en la mañana. Por ejemplo, la primera semana ya he completado 12 visitas, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ahora, por ejemplo, acá yo voy a continuar, ¿no? Visita 13, visita 14, visita 15, visita 16, visita 17, visita 18, visita 19, visita 20 y puede ser visita acá 21, ¿no? Y me quedaría de repente el día sábado disponible, o lo que puedo hacer de repente también es, como tengo 2 semanas, esta la paso para acá, ¿no? Entonces, este sería mi cronograma de visitas. Voy a ponerla acá. Este sería mi cronograma de visitas. Y así completo mis 21 visitas a planta, ¿no? De repente, una en la mañana, otra en la tarde, ¿no? Y así completo durante los 12 días disponibles que tengo, las 21 visitas que necesito. Acuérdense que en cada visita yo voy a obtener 8 observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso 8 por las 21 observaciones son las 168 observaciones que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué otros datos me da el problema? A ver, vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí. O sea, si es que me dan, por ejemplo, en ese problema 12 días, pero lo acabo antes, igual tengo que utilizar los 12 días, así como lo ha hecho usted, de que lo distribuyo entre los 12 y aunque sea en la tarde, digamos, ya no voy a visitar, pero la cosa es que se utilice los 12 días o puedo reducir los días. Puedes reducir los días,
siempre y cuando se cumpla, ¿no? Algo más, bueno, si nos vamos al problema, cumplamos los 12 días disponibles, ¿de acuerdo? Así, extiendo los 12 días para saber más o menos cuáles son los días que tú puedes hacer, ¿no? Porque te dice que puedes hacer 2 visitas al día, perfecto. Entonces, ya cumplió mis 2 visitas al día, tengo 12 días disponibles, entonces puedo alargarlo hasta los 12 días disponibles, ¿de acuerdo? En la práctica, si te dice 2 días, 2 visitas, procura mantenerlo así, ¿no? Porque a veces uno dice, tengo tiempo, voy a ir otra vez a la planta, más tardecito, ¿no? Entonces, eso a veces, tratemos de que, por ejemplo, ¿cómo se llamarlo? El funcionamiento de la planta industrial te permita obtener estas mediciones. Porque un día de trabajo es diferente al anterior, ¿no? De repente, en un día de trabajo, en la mañana y en la tarde se hace un mismo lote de producción, ¿no? Entonces, de repente todo el día están ocupadas. Pero al día siguiente ya los lotes de producción cambian, entonces el tiempo que van a estar funcionando va a ser distinto, ¿no? Entonces, procuremos entonces utilizar los días disponibles que tengamos para hacer este cronograma de visitas, ¿de acuerdo? Si nos dan 12 días, perfecto, utilicemos esos 12 días, no hay inconveniente. Ya, a ver, después, ¿qué más me dice el problema? Ahora nos piden calcular el tiempo estándar. ¿Qué me dice? Las máquinas trabajan 48 horas a la semana, ¿no? Porque son 6 días y 8 horas por día, y durante ese tiempo produjeron 1.278 piezas. ¿De acuerdo? Pero estas 1.278 piezas se refieren a las 2 semanas que ustedes han estado visitando. Entonces, desde el 17 de mayo hasta el 29 de mayo, estas máquinas han producido 1.278 piezas. ¿De acuerdo? 1.278 piezas. Muy bien. ¿Qué más me dice? Del total de observaciones aleatorias, acuérdense que eran 168 observaciones aleatorias. ¿Qué significan aleatorias? Bueno, entrando acá en este punto, significa que, a ver, regresando a mi cronograma de visitas, estas visitas que yo tengo acá tienen que ser de forma aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Por ejemplo, que no se repita de forma adrede la hora en que yo voy a visitar la planta industrial. Es decir, por ejemplo, no voy a programarme que yo todos los días a las 8 de la mañana voy a visitar la planta. O todos los días a las 3 de la tarde yo estoy visitando la planta. No, porque eso le quita ¿cómo se dice? La variable de certidumbre a los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que sea de forma aleatoria? Por ejemplo, que un día, esto lo pueden hacer de repente con un Excel, ¿no? Yo pongo acá mi fórmula de aleatorio entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde para que me indique la hora en que yo podría visitar, ¿no? Entonces, de repente, la visita 1 del día 1 puede ser a las 7:30, la visita 2 puede ser a las 11:35, la visita 1 del día 2 a las 8:15, la visita 2 del día 2 a las 3 de la tarde, ¿no? Y así cada una de estas visitas tiene que ser en horarios distintos. Y no necesariamente ustedes lo tienen que escoger, sino se ayudan de la fórmula de Excel del aleatorio, colocan el rango de la hora, de la hora que inicia la empresa hasta la hora que termina su jornada, y el Excel les va a dar unas horas, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que ir a visitar la planta. No lo tienen que hacer siempre a la misma hora, digamos, como les decía, ¿no? Todos los días 8 de la mañana voy a visitar la planta. No, es mejor que no se haga así, ni tampoco todos los días a las 3 de la tarde. Tampoco sería bueno así, ¿de acuerdo? Sino todos los días en distintos horarios, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Luego, ya, entonces, ¿qué más me decía? Entonces, de las 168 observaciones, me indica que 128 observaciones mostraron que se llevó a cabo la operación de maquinado. ¿Qué significa esto? Que, digamos, yo he observado yo he hecho, perdón, mis 168 observaciones, y de las 168 observaciones, acuérdense que es una por máquina, entonces he visto a las máquinas 168 veces, ¿no? De esas 168 me dice que 128 han estado trabajando, ¿no? Han estado maquinando.
Entonces, ¿qué significa esto? Que el resto del resto de observaciones, ¿cuánto es? A ver, 168 menos 128, las 40 observaciones restantes, seguramente la máquina ha estado parada, la máquina ha estado en mantenimiento, la máquina ha estado en cambio de material, ¿no? La idea es que en esas 40 observaciones la máquina no ha estado funcionando, produciendo estas piezas. Pero cuando yo he ido las 168 veces, he visto que 128 veces ha estado funcionando, elaborando la pieza que yo estoy, las piezas que yo estoy mencionando acá, las 1278. En estas 2 semanas han elaborado 1278 piezas, y cuando yo he ido a visitar la planta, cuando yo he visto de las 168 observaciones, 128 veces o 128 observaciones han estado fabricando esta pieza, ¿de acuerdo? Han estado maquinando. Es lo que me dice este dato. Luego también me dice que se da un suplemento del 10% por descanso de personal. Bueno, esto ya conocemos, siempre hay que darle un suplemento adicional al tiempo que se maneja. Un factor de desempeño ajustado de 85%, bueno, significa que el ritmo de trabajo hay que ajustarlo a un 85%, y esto también lo vamos a ver en estudio de tiempos. Para finalmente nos dice calcular el estándar por hora de una pieza manufacturada. Entonces, con estos datos ya podemos hallar el tiempo estándar de funcionamiento de estas máquinas. Entonces, pasamos a nuestro Excel otra vez. ¿Cuántas horas por semana se ha trabajado? 48 horas por semana. ¿Cuántas semanas han sido? Han sido 2 semanas. ¿Cuántas observaciones han sido en total? No, perdón, observaciones de maquinado. El problema dice que han sido 128 observaciones de maquinado. ¿Cuántas observaciones totales han sido? Bueno, han sido 168 observaciones, ¿no? En estas 2 semanas, ¿cuántas piezas han elaborado? Han elaborado 1278 piezas. Con estos datos, por ejemplo, el desempeño nos dice que está un desempeño del 85% y un suplemento del 10% se le da adicional. Perfecto. Entonces, con estos datos ya podemos hallar nuestro tiempo estándar. El primer es el tiempo observado de operación. Lo voy a ponerlo acá, porque está en fórmula acá. Acá está. Esta es la fórmula para tiempo observado. Voy a ponerla acá abajo. Y su explicación acá. Ya está. Entonces, ¿qué me dice? El tiempo observado de funcionamiento es igual al tiempo total de trabajo por el total de observaciones. Acá dicen, el tiempo total de trabajo, esta T es el tiempo total que yo he trabajado, ¿no? En horas, por el número de ocurrencias para el elemento I, o sea, el número de veces que ha estado funcionando. ¿De acuerdo? Entre el número total de observaciones por la producción total del periodo estudiado. Perfecto. Entonces, el tiempo total, ¿no? Para hallar el tiempo observado. El tiempo total es las 48 horas por semana, por 2 semanas, entonces ya me da las horas, por observaciones acá. Y por el número de máquinas. Acuérdense que estamos haciendo por el total de máquinas, porque las 1278 piezas fueron elaboradas por las 8 máquinas. ¿Dónde están las 8 máquinas? Acá está. Ya, por las 8 máquinas. Entre el número total de observaciones.
el número total de observaciones fueron 168 por la producción total de ese periodo. Las 8 máquinas han producido 1.278 piezas. Y voy para el otro lado. Entonces, ¿qué significa acá? Que el tiempo observado de operación es de 0.4579 horas. ¿De acuerdo? Significa que para hacer una de estas piezas se demoran 0.4579 horas. Esto lo estamos llevando ahora. Entonces, para repasar, para hallar, por ejemplo, el tiempo estándar de operación, primero debemos hallar el tiempo observado y luego el tiempo normal. El tiempo observado es el tiempo neto que se está realizando la operación. Para ello necesitamos el tiempo total de trabajo. Acuérdense que han sido 48 horas durante 2 semanas. Y en este periodo hemos visto que 128 veces han estado trabajando las máquinas. ¿Cuántas máquinas? 8 máquinas, ¿de acuerdo? 8 máquinas. Y esto lo dividimos entre la producción total de este periodo. ¿Cuántas piezas se han fabricado en este periodo de 2 semanas? 1.278 piezas. ¿Y cuántas observaciones fueron en total? 168 veces que yo he ido, ¿no? Entonces, este factor de las observaciones de máquina entre las observaciones totales me ayuda también para obtener el valor del tiempo observado de operación, ¿no? Entonces, es de 0.4579 horas por pieza, ¿de acuerdo? Es lo que me demora. El tiempo normal, la fórmula, a ver, vamos a ponerlo acá. Y esta es la fórmula del tiempo normal. Tengo que obtener el dato del tiempo observado por la tasa promedio de desempeño entre el 100%. Entonces, ¿cómo hallo esto? ¿Cuál es mi tiempo observado? El tiempo normal incluye ahora el factor de desempeño, es decir, el ritmo de producción. ¿En qué consiste el ritmo de producción? En que, por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo, o lo puedo hacer muy rápido, o lo puedo hacer lento. Pero lo regular es que sea lo que se le llama a un tiempo normal, ¿no? Un tiempo donde el trabajador no está muy ajustado de tiempo, donde se desenvuelve correctamente, nadie lo está presionando como para decir apúrate, 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 ni tampoco está muy relajado como que avanza una pieza sí, una pieza no. El tiempo normal incluye este factor de desempeño que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a medir las 8 máquinas, hay algunas personas que están trabajando en las máquinas y son más veloces, ¿no? Entonces, rápido jalan las piezas y elaboran piezas. Hay otras personas que de repente son nuevas, se demoran más tiempo de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuevas, están aprendiendo a manejar esta máquina, no tienen mucha expertise en este tipo de pieza de material, bueno, y se demoran más tiempo, ¿no? Entonces, en este grupo de 8 máquinas, hay máquinas que van muy rápido y hay máquinas que van muy lento. Para poder normalizar este tiempo, le añadimos un factor de desempeño. Claro, que sería en este caso 85%. Entonces, con esto vamos a ajustar el tiempo observado para que sea algo normal para todo el grupo de 8 máquinas. ¿Cómo es la fórmula? Entonces, el tiempo observado por el 85% entre el 100%. Ya. Me sale 0.3892 horas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo en un primer tiempo había sacado 0.4579 horas por pieza. Pero resulta que este tiempo es demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Este es demasiado tiempo, ¿no? 0.4579 horas por pieza es demasiado tiempo.
Significa que en el equipo de trabajo de 8 máquinas hay más personas que se están demorando más del tiempo que deberían, ¿no? Por eso es que el tiempo es muy largo, ¿no? El tiempo es amplio. Lo que yo he hecho con mi factor de desempeño del 85% es reducir este tiempo de operación. Ya no deberíamos demorarnos 0.45 horas, no. El tiempo que debería demorarse es 0.38, ¿no? Se ha reducido el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto que la mayoría del grupo su desempeño está un poco bajo, un poco lento, ¿no? Entonces, y no podemos determinar que el tiempo de operación se base en un grupo de personas que todavía están aprendiendo, ¿no? Lo regular es que alcancen un tiempo de operación de 0.3892 horas por cada pieza, ¿no? Es algo más regular, algo más normalizado. Muy bien. Para este tiempo normal de operación, acuérdense que tenemos que añadirle el suplemento por descansos, por fatigas o por otros tipos por ejemplo, trabajar, conversar con el supervisor, también tenemos que añadirle ese tiempo, que es un 10%, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del tiempo estándar? Acá está. Nada más es. Entonces, el tiempo estándar simplemente es añadirle al tiempo normal el tiempo de suplemento. Entonces, acá, al tiempo normal le multiplicamos este suplemento. Entonces, ¿qué significa? Que ahora lo regular debería ser que trabajemos 0.3892 horas por cada pieza. Pero no, ya saben ustedes que no podemos mantener este ritmo de trabajo regularmente, por eso se le añaden suplementos, ¿no? ¿Qué suplementos existen? El de fatiga, el de conversar con tu supervisor, el de tomar agua, ¿no? Entonces, añadiéndole estos suplementos que necesita el trabajador, ahora el tiempo estándar de operación se sube un poquito a 0.4281 horas por cada pieza. Y de esta forma se resuelve este problema cuando te piden, bajo la técnica de muestreo del trabajo, hallar el tiempo estándar de operación. Bueno, se siguen estos pasos, ¿de acuerdo? Con estas fórmulas que están acá. Uh-huh. A ver, entonces, a ver, ya. Acá hay un siguiente ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. Es similar al primero. Ahora vamos a suponer que estamos en este lugar que es una oficina de redacción de noticias, como si fuera una empresa periodística. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la característica de este trabajo? Si ustedes se dan cuenta, es como, por ejemplo, cuando ustedes escriben un artículo o hacen un trabajo académico. Algunos se pueden demorar 2 o 3 horas, otros se pueden demorar 20, 30, 20 minutos, 40 minutos, porque depende de la capacidad o del análisis que cada persona haga para elaborar un artículo, ¿no? Entonces, no es una tarea repetitiva, ¿no? Entonces, como que yo voy a coser un polo, las mangas de un polo, ¿no? Ese es un trabajo repetitivo porque yo cojo el polo, cojo las mangas, coso, y eso ya lo dispongo en otro lado, ¿no? Entonces, y otra vez, cojo el polo, cojo las mangas, coso. Polo, mangas, coser. Polo, mangas, coser. Y si ustedes se dan cuenta en esta actividad, son las mismas piezas, el polo, la manga y la costura. Por eso que podemos hallar un tiempo estándar
tomando tiempos, ¿no? A ver, ¿cuánto te demoras en coser estas piezas ya? ¿No? Entonces, es algo más repetitivo, ¿no? Es algo más que se puede estandarizar en el tiempo. En cambio, los trabajos de análisis, como por ejemplo este caso que está en esta oficina, no se prestan mucho para esto. ¿Por qué? Porque, digamos, esta personita que está acá, para escribir su artículo se puede demorar 1 hora. Esta otra persona acá, para escribir su artículo, que puede ser de repente de otro tema, se puede demorar 3 horas. Y el que está acá atrás se puede demorar 20 minutos si es otro tipo de artículo. Entonces, es un poco más complicado estandarizar el tiempo de escritura de un artículo, ¿no? Mediante una toma de tiempos con cronómetro, ¿no? Porque es algo muy variado, muy variable. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar esta técnica de muestreo del trabajo para estos casos en que son trabajos de análisis, ¿de acuerdo? Como de escritorio, ¿no? Donde, digamos, si ustedes se ponen a investigar un caso o un tema, el tiempo de análisis que ustedes le den es distinto de una u otra persona, ¿no? Porque cada uno tiene su propia capacidad de análisis, su propia expertise, su propio conocimiento, entonces eso le da más o menos tiempo a diferentes tiempos de análisis, ¿no? Pero también se debería sacar un tema de tiempos estándar para escribir un artículo. Tampoco es que porque sea muy variado, muy variable, cada uno se puede tomar el tiempo que quiera, ¿no? Por ejemplo, ya tengo que escribir un artículo, me demoro 30 días para escribir un artículo también, ¿no? O de repente ya, yo me demoro 5 minutos, pero la calidad de ese artículo, ¿qué tal es, no? Entonces, debería haber también un tiempo estándar, por ejemplo, para estas actividades de análisis, ¿no? Sobre, puede ser escribir artículos, analizar ciertos casos, analizar información. Podemos hallar tiempos estándares en base a esta técnica de muestreo del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo les pongo un segundo caso, ¿no? Es una empresa que usa la técnica de muestreo del trabajo para establecer estándares en su equipo de redacción de noticias, ¿no? Este equipo tiene diversas responsabilidades, o sea, escriben artículos, pero también tienen otras actividades que realizar, ¿no? El equipo consta de 6 redactores. A ver, ¿a cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4. Bueno, los del fondo, ellos no son del equipo de redacción. Solo los 1, 2, 3, 4 y 5, y no creo que la otra persona no ha venido. Ya. Pero los del fondo no son. Ya. 6 personas son del equipo de redacción. El equipo consta de 6 redactores que trabajan 48 horas a la semana. Perfecto. Se realizaron 500 observaciones aleatorias. Ojo, ya me están dando el dato de que ya se han realizado observaciones aleatorias durante 4 semanas. Es decir, que de repente, ustedes que son los analistas de métodos en esta empresa de redacción, empezaron el 12 de abril, empezaron el 19 de abril a hacer estas observaciones, es decir, que ustedes visitaban esta empresa, bueno, en distintos horarios del día, ¿no? Hasta completar 500 observaciones, ¿no? Empezaron el 19 de abril y terminaron, 1, 2, 3, el 14 de mayo, ¿no? Un mes o 4 semanas han estado tomando datos. En estas 4 semanas han hecho 500 observaciones aleatorias. En este periodo los redactores produjeron 1.852 artículos, ¿de acuerdo? Entre estas 6 personas han elaborado 1.852 artículos de distinto corte, de las cuales de estas observaciones aleatorias, de estas 500 observaciones aleatorias, nos dice que 350 observaciones mostraron que se llevaba a cabo la actividad de redacción. Es decir, que ustedes visitaban, por ejemplo, entraban por esta puertita y se paraban. Y aquí con su ficha de trabajo anotaban, a ver, redactor 1 está trabajando un artículo, sí. Redactor 2 está escribiendo un artículo, sí. Redactor 3, no, ¿qué está haciendo? De repente está revisando o hablando por teléfono. Vamos a decir, hablando por teléfono con su fuente de noticias. Ya, perfecto. Y se van, ¿no? Luego ustedes regresan el mismo día a las 3 de la tarde, hacen una nueva visita, ¿no? Ven, este redactor de noticias no está escribiendo un artículo, ¿qué está haciendo? Llamando por teléfono también a su fuente de noticias. Y los demás sí están redactando noticias, ¿no? Entonces, en eso consiste. De las 500 observaciones que ustedes han hecho, 350 mostraron que se llevaba a cabo la actividad de redacción, ¿verdad? Ahora, con esta información, más un suplemento de 20% de descanso, ¿por qué? Porque estos están trabajando, pero tienen que ir a tomar agua, tienen que ir a conversar con su jefe de redacción, entonces tienen muchas cosas que hacer, entonces les vamos a dar un 20% de suplemento adicional de tiempo.
y un factor de desempeño ajustado de 0.85 u 85%, que es similar al caso anterior, donde el equipo de repente son más o menos nuevos en el equipo de trabajo, entonces hay que ajustar para que el tiempo se reduzca. Calcular el tiempo estándar por artículo redactado. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información hay que hallar el tiempo estándar por artículo redactado. Entonces, la recomendación es que ustedes lo hagan utilizando solamente esta parte de los datos. ¿Saben? ¿Quién lo puede ir resolviendo? Y me dice cuánto puede ser la respuesta. Profe, disculpe, qué pidió que hallemos, profesor? Disculpe. El tiempo estándar de operación. A ver, espérate. 0444.
Profe, Correcto, es Roselena. Sí, 0.5922, profe. el tiempo estándar Sí. es lo que menciona Roselena aquí en su comentario. Tiempo estándar 0.441. Entonces, de repente, Roselena, puedes ingresar al Excel a ver, vamos a abrir una hoja nueva. A ver, acá. Voy a copiar esto nada más. A ver, Roselena, ¿podrías por favor resolver el ejercicio aquí en esta hoja 2? Ya, profesor. ¿En qué hoja? A ver, perdón. En esta hoja que estamos compartiendo, el de hoja de cálculo, ¿tienes el enlace? No, de esa no. A ver, te la voy a pasar. Mm, Copiar el enlace. Profe, pero creo que han modificado el Excel y ha salido la misma respuesta en el que A ver. estábamos trabajando. Sí, profe, yo lo modifiqué y me salió 0,441. Ah, ya la han modificado. No se vale, pues. Porque... Ay, ya, ya. Ya, está bien, está bien. No se preocupen. Lo que pasa es que después cuando lo vuelvan a revisar, entonces van a ver que los datos no coinciden, entonces puede confundir un poco, ¿no? En todo caso, como ya Rosalena lo había... Te voy a pedir, Rosalena, por favor, que lo puedas hacer en la hoja 2, ¿de acuerdo? Para que quede ahí grabado. No se preocupe, mejor voy a acomodar otra vez los datos para que no cause confusión. Eh, a ver, después hay dos ejercicios más de este caso. Les voy a mostrar este ejercicio número 3. Ya, ¿en qué consiste? Bueno, si ustedes ven en la imagen, este es un call center. ¿Qué es un call center? Es una oficina donde hay muchas personas sentadas con teléfonos en las manos, en el cual tienen que responder consultas que hacen los clientes, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser el call center del banco de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, nosotros como clientes llamamos y decimos, oiga, señorita, tengo un problema con mi tarjeta, no funciona, no entra mi clave, o de repente, señorita, ¿cuál es mi saldo? No conozco mi saldo, o señorita, ¿dónde puedo hacer de repente determinado pago? ¿No? Entonces, estas personas que están acá atienden las llamadas de los clientes. Y si ustedes se dan cuenta, las llamadas son muy diversas, por lo tanto, toman distinto tiempo en responder, ¿no? A algunos clientes se les puede atender en 5 minutos, a otros de repente en 20 minutos, a otros de repente 30 minutos y seguimos hablando con el cliente porque de repente su problema es más complejo, ¿no? Entonces, para este call center también se podría aplicar la técnica de muestreo del trabajo para poder determinar un tiempo estándar de operación, es decir, un tiempo estándar para llamadas efectivas, ¿no? Para atención al cliente. Entonces, en esto consiste el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. ¿De qué consiste el ejercicio número 3? Nos dice determinar el número de observaciones requeridas y la frecuencia de observaciones para un call center en el cual se desea conocer el tiempo de inactividad de los operadores. Ellos son los operadores. Los operadores de call center son todas las personas que están sentadas. El call center cuenta con 100 operadores, es decir, que en este salón hay 100 personas, ¿de acuerdo? 100 operadores, 100 jóvenes atendiendo llamadas. Se realizó una muestra piloto en el cual se indicó que el 15% de operadores estaban inactivos, es decir, que de 100, 15 operadores estaban de repente escribiendo en su registro, de repente conversando con el supervisor del call center, ¿no? Distintas cosas, pero no estaban atendiendo llamadas. Entonces,
ustedes en este ejercicio solo tienen que hallar el número de observaciones y la frecuencia de observaciones. ¿Qué nos dan? Se espera un margen de error de 2%, con un nivel de confianza de 95, y el tiempo disponible para registrar los datos es 12 días hábiles. O sea, ustedes solo tienen 2 semanas o 12 días hábiles para realizar todas las observaciones, ¿no? Entonces, aquí también elaboran un cronograma de visitas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es como la primera parte del ejercicio. Como esta primera parte es del ejercicio, donde está el cronograma de visitas. ¿De acuerdo? Este ejercicio 3 del call center, nada más. Y el ejercicio 4 del call center nos dice: un analista de métodos tomó registro de datos en el lapso de 2 semanas a un equipo de 25 operadores del call center. Tiene relación, pero no son los mismos datos del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? No son los mismos datos. Son otros datos que van a salir seguramente en el ejercicio del call center, son otros datos que le pueden salir. Ya. Entonces, en un lapso de 2 semanas, ustedes que son los analistas de métodos han registrado los datos a 25 operadores de call center nada más. Estos operadores trabajaban a tiempo completo, 48 horas a la semana. Y en este periodo de 2 semanas han atendido 5,654 llamadas, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo de los operadores, atender llamadas. Por eso nos dice que en estas 2 semanas atendieron 5,654 llamadas. Ustedes han realizado 1,100 observaciones de forma aleatoria a estos 25 operadores, de las cuales 834 observaciones fueron cuando estaban realmente atendiendo al cliente, ¿no? Llamadas de atención al cliente. De las 1,100, 834 observaciones que ustedes vieron que él estaba atendiendo: señor cliente, buenas tardes, ¿cómo está? Las otras observaciones que ustedes estuvieron viendo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que es de 1,100 menos 834, las 266 fueron, de repente estaban conversando con el supervisor, no estaba en su sitio, de repente estaba tomando agua, o de repente escribiendo en un papel registros, qué sé yo, otras cosas, ¿no? El suplemento por descanso es de 15% y el factor de desempeño es de 110%. Acá es lo contrario, ¿no? Lo normal es 100%. Nosotros hemos estado trabajando con 85%, que es para reducir el tiempo como son trabajadores nuevos, entonces hacen todo más lento. Entonces, con este factor de 85%, ajustamos para que lo hagan un poco más rápido, ¿no? Pero cuando ya los trabajadores, los operadores son muy, por ejemplo, ya muy hábiles, muy rápidos, entonces tampoco significa que vamos a tomar ese tiempo estándar de rapidez como el tiempo estándar de trabajo, ¿no? Sino hay que darle su holgura también. ¿Por qué? Porque no todos trabajan al mismo ritmo, ¿no? Ahí van a entrar siempre operadores nuevos, entonces ellos no son tan rápidos como los antiguos, entonces hay que regular ese tiempo. Por eso es que le damos el factor de 110% para que el tiempo observado para que el tiempo normal sea mayor al tiempo observado. Esta segunda parte es determinar el estándar por hora para atender las llamadas de servicio al cliente de call center, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la segunda parte de este archivo, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio 3 es como esta primera parte y el ejercicio 4 es esta segunda parte, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. A ver, la hora, ya se acabó la hora. Vamos a terminar de grabar. Ya no me alcanza.